Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la 38ª sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar señalada para el día de hoy, miércoles 13 de diciembre del 2022 a las 11 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, tenemos como primer punto la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, maestra Lizeth Mimenza Herrera, la magistrada segunda, licenciada en Derecho, María Corina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Bente. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, tenemos los asuntos a tratar, que es, inciso A, discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados, que en esta sesión son un total de 15 tocas para ser expuestos y votados. En el orden de la lista aprobada por la sala colegiada se comenzará con los proyectos de la magistrada primera, maestra Lizeth Mimenza Herrera, quien tiene 5 resoluciones. Iniciando con el toca listado como número 1, tenemos el 280-2022 del expediente 178-2015, procedimiento especial de divorcio, juzgado segundo de oralidad familiar turno vespertino, donde se apela la sentencia de fecha 8 de febrero del año 2022. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Dentro del TOCA 280, correspondiente al expediente 178-2015, el recurrente es MRB. Como antecedentes tenemos un procedimiento especial de divorcios incausales promovido por EONH en contra de MRB, al que obra acumulado el expediente número 24-2020 relativo al juicio ordinario de pérdida de patria potestad promovido por el licenciado CMCS en contra de MRB. La resolución impugnada es una sentencia definitiva de fecha 8 de febrero de 2022, en la que se fijó como pensión alimenticia a favor de la menor de edad M de MRN la cantidad de 10,000 pesos mensuales a cargo de su progenitor MRB. Se concedió la patria potestad únicamente a la señora EONH y el apelante perdió los derechos de familia en virtud del delito de abuso sexual cometido en contra de su hija. El proyecto, en la parte del proyecto, como síntesis, tenemos que al apelante MRB hace valer como agravios la violación a sus derechos humanos como deudor alimentario y el principio de proporcionalidad, toda vez que la jueza de conocimiento determinó una pensión alimenticia mensual a favor de su hija por la cantidad de 10,000 pesos con base, según él, en meras inferencias, tomando en consideración los ingresos que tuvo al ser empleado de un centro de investigación cuya relación laboral terminó en el año 2017. Así como el estímulo o beca que recibió de una diversa institución de investigación por ser empleado del mismo y que dejó de obtener en julio del mismo año al ser despedido por supuestas gestiones directas de su expareja. Asimismo, el impugnante argumenta que dicha autoridad primigenia tomó en cuenta los informes sobre tarjetas de crédito que en ese momento tuvo y un automóvil que le fue retirado por parte de la agencia de automóviles al no poder pagar. Continúa esgrimiendo que la jueza consideró los datos rendidos por el representante legal de un diverso centro de investigación donde laboró, pero fue del año 2018 y en el que se informó los ingresos que obtuvo en ese tiempo. Por otra parte, el inconforme sostiene que le lesiona que la juzgadora primigenia haya resuelto que fue contumaz en la realización del estudio socioeconómico ordenado, dado que no lo encontraron en el domicilio que señaló en esta ciudad de Mérida, siendo que fue la propia jueza quien determinó que tal estudio se hiciera en Cancún, Quintana Roo, pareciéndole incorrecta la resolución respecto a que se trató de una acción premeditada por parte de él para evitar que se llevara a cabo el estudio socioeconómico, con la finalidad de evadir su responsabilidad alimenticia. Manifiesta que es errónea la deducción que realizó la jueza al considerar que tiene suficientes ingresos por habitar en una zona residencial en Cancún, Quintana Roo, así como haber tomado en consideración un billete de depósito por la cantidad de 20,000 pesos que presentó ante el juzgado quinto de distrito. Pues apunta que el predio que habita es propiedad de una amiga quien no le cobra renta, aunado a que los 20,000 pesos de referencia fue un préstamo que le hicieron amigos de su estima para poder cubrir una caución a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva que le fue otorgada y no ser privado de su libertad, por lo que afirma que desde ningún punto de vista se puede considerar que el pago de una caución, que es de carácter devolutivo, sea una prueba que demuestre una alta capacidad económica para fijar una pensión alimenticia. Por otro lado, el señor MRB señala que de la lectura de las probanzas estudiadas se puede apreciar que hacen referencia a información relativa a trabajos que desempeñó hasta el año 2019 y 2020, es decir, probanzas que no reflejan la situación actual y real por la que atraviesa, siendo que según el recurrente, en la sentencia que se combate, se omitió hacer mención de que en el año 2021
La juzgadora natural nuevamente ordenó girar diversos oficios de cuyos resultados, asegura, se demostró que no desempeñaba un trabajo estable y mucho menos que percibe ingresos suficientes para cubrir el monto fijado, y que además lo esencial para satisfacer sus propias necesidades no le sobra, sin que la jueza considerara adecuadamente los ingresos y el estilo de vida de la señora EONH. El recurrente continúa exponiendo que le causa agravio que la jueza de primera instancia haya determinado que en virtud de su preparación académica puede laborar en cualquier parte, siendo que al contrario, por la especialidad de trabajo que desempeña, la oferta laboral es muy reducida, agregando el hecho de que recae sobre él una sentencia condenatoria en materia penal, la cual le generó antecedentes penales que resultan en una desventaja más al momento de solicitar un trabajo. Asimismo, manifiesta que el contrato laboral que celebró con otro centro de investigación no fue rescindido por él, sino por la mencionada institución, al haber intervenido directamente la señora EONH, haciendo especial hincapié en que sería una falacia, como pretende la autoridad de primera instancia, considerar que para ocultar sus ingresos rescindiera el contrato que le permitía obtener únicamente esos ingresos. Finalmente, el apelante hace mención que el monto de la pensión alimenticia fue determinado en razón de las comodidades y lujos que tiene su hija menor de edad, pues la jueza estimó que tiene gastos escolares mensuales al estudiar en un colegio particular, lo cual no resulta estrictamente obligatorio existiendo escuelas públicas. Estos agravios, a consideración de esta sala, son infundados e inoperantes por las siguientes razones. Infundados, ya que contrario a lo que sostiene el apelante, la jueza natural no fijó la pensión alimenticia en favor de su hija con base en meras inferencias, sino que lo hizo tomando en cuenta lo que consta en autos sobre su aptitud, talento y destreza para trabajar, así como su capacidad física y académica para hacerse de recursos, ya que la capacidad no responde a una connotación estrictamente pecuniaria, sino que la persona puede emplearse en alguna actividad. Por otra parte, hay que mencionar que la señora EONH señaló nuevamente en sus cursos de octubre y noviembre de 2028 que el apelante prestaba sus servicios como investigador independiente en 2 empresas. Si bien al final la apelante se desistió, se puede obtener que el proveedor alimentario de nuevo actuó indebidamente durante el proceso, puesto que nunca negó categóricamente o afirmó que trabajara en esas 2 empresas, lo que provocó que el proceso no se desarrollara con la celeridad necesaria en detrimento de los derechos de su hija. De igual forma, el apelante solo protestaba carecer de trabajo e ingresos fijos, pero no externó ni tampoco probó de manera precisa cuáles fueron esas subsecuentes actividades laborales. En resumen, se comprobó que el señor MRB ocultó que prestó sus servicios para un centro de investigación, así como sus respectivos honorarios, pues no lo reportó a la autoridad judicial. Tampoco informó con precisión, mucho menos demostró cuáles fueron los trabajos que desempeñó a partir de la determinación anticipada de sus servicios con un centro de investigación, ni la actividad que se encuentra realizando en este momento, y de ningún modo los emolumentos que obtuvo o que se encuentra obteniendo, lo que hace ver su mala conducta en el proceso e incluso el posible daño patrimonial cometido en contra de su hija menor de edad, al igual que su desacierto al no asumir la carga de la prueba en beneficio de sus pretensiones. Tomando en cuenta, a su vez, la profesión y preparación del recurrente y que no se comprobó que tuviera algún impedimento físico o mental para ejercerla en cualquier país, ni la existencia de cualquier otro obstáculo, y finalmente considerando que la menor de edad recibía al principio como elementos provisionales la cantidad de 5,000 pesos mensuales a la quincena, esta sala colegiada valora y estima que la posibilidad económica con la que dicho apelante suministró de inicio la pensión alimenticia provisional no ha disminuido. Por lo tanto, se puede concluir que sí puede sufragar la cantidad de 10,000 pesos mensuales en favor de su hija. En consecuencia, considerando que no se desvirtuó que las posibilidades del deudor sigan siendo las mismas, nada impide que dicho progenitor pueda contribuir en parte para que su hija alcance el mejor nivel de vida posible y que sea acorde a las circunstancias económicas que la han rodeado desde su nacimiento. En lo relativo a los ingresos y al estilo de vida de la señora EONH, que hace valer el inconforme, no hay que olvidar que cumple con su obligación al tener incorporada a su hija al hogar. Además, la pensión alimenticia que tiene que aportar el señor MRB es insuficiente para sufragar los requerimientos de la menor de edad, de manera que gran parte de los ingresos de la progenitora serán destinados para la satisfacción de las necesidades de aquella. Sin perjuicio de lo expuesto a lo largo de este fallo, vale la pena tener presente que la finalidad de los alimentos es la de proveer la subsistencia diaria, de modo que la pensión alimenticia decretada puede ser modificada si de manera efectiva se acredita que la situación y condiciones imperantes han cambiado. Finalmente, son inoperantes los agravios del señor MRB en lo relativo a lo mencionado por la juzgadora sobre la información de tarjetas de crédito, del vehículo adquirido, el estudio socioeconómico que se ordenó que se practicara,
el domicilio donde habita en Cancún, Quintana Roo, y el pago de la cantidad de 20,000 pesos. Por ende, no se entrará a su estudio, pues aunque el impugnante llegara a tener razón, en nada cambiaría el sentido de esa resolución de alzada porque no atacó correctamente los demás argumentos esgrimidos por la jueza y que son suficientes para sostener su decisión. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone confirmar la sentencia apelada. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor, magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 280-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el número 2 de la lista, tenemos el TOCA 390-2022 del expediente 254-2018, piso ordinario oral familiar, del Juzgado Primero Oral Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 2 de agosto del año 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. gracias, secretaria. En el TOCA 390-2022, relacionado con el expediente 254-2018, tenemos 3 apelantes. La primera, KL del RL, la segunda, MLLG, en representación de las niñas AGF del R y MJF del R, y el tercer apelante, JGFG, por conducto desapoderado legal, HEEOC. Se trata de un juicio ordinario familiar contradictorio de paternidad promovido por el señor JGFG en contra de sus hijas AG y MJ del R, representadas por las señoras MLLG, y en contra de la madre de las niñas. En sentencia definitiva dictada el 2 de agosto de 2021, se declaró como improcedente la acción promovida por el señor JGFG en cuanto a la contradicción de paternidad de las niñas AG y MJ del R, ya que se determinó que las niñas sí eran hijas del promovente, lo cual quedó acreditado con la prueba genética de ADN. Se fijó una pensión alimenticia de 50,000 pesos a cargo de su padre, por cuanto se demostró que cuenta con posibilidades económicas, y a fin de garantizar la pensión de las menores de edad, se embargaron 2 bienes inmuebles del padre y se ordenó que la pensión alimenticia, conforme al salario mínimo, fuera actualizada. Se fijó un régimen de convivencia a las niñas con su padre en el centro de convivencia de las 10 a las 12 horas todos los domingos. Agravios. En lo que aquí interesa, las 2 recurrentes se quejan sobre los alimentos proporcionados a las niñas, de los gastos escolares, de la vivienda que pagan y de que el juzgador de primera instancia no tomó en cuenta el daño moral causado a las niñas por su padre durante el proceso. El padre, a su vez, se queja de que los alimentos son desproporcionados, que la tutora interina no debió ser nombrada, que no debió ser admitida una indemnización por concepto de daño moral en la pensión alimenticia fijada. Proyecto. Esta sala colegiada civil y familiar, considera imperante reponer el procedimiento, toda vez que al realizar el análisis del caso, supliendo la deficiencia de la queja y en atención al interés superior de las niñas AGF del R y MJF del R, por ser una institución cuya observancia debe respetar todas las autoridades jurisdiccionales en cualquier etapa del proceso, con base en esto, de lo estudiado y analizado en esta segunda instancia, se considera primordial que las infantes sean escuchadas por el juez primigenio, que se les haga una valoración psicológica, al igual que a sus padres, y que se ordene un estudio socioeconómico en el domicilio donde habitan las niñas con su madre y también en el domicilio de su padre. Tomada la determinación anterior, no se abordará el estudio de los demás agravios de los apelantes por cuestión de técnica jurídica a fin de favorecer los derechos de las niñas mencionadas. Procedemos a la votación. Magistrada primera, ¿A favor? magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 390-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Tenemos como número 3 de la lista el TOCA 863-2022 del expediente 626-2019, piso ordinario civil, Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, que es una denegada apelación en contra del auto de fecha 19 de septiembre del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. Dentro del TOCA 863-2022 tenemos el expediente 626-2019. El presente recurso de apelación fue interpuesto por la parte demandada, el señor MAC. Antecedentes.
En el juicio ordinario civil, del cual dimana el presente toca, la parte demandada compareció haciendo una serie de manifestaciones respecto al predio motivo de la litis. A su escrito presentado anexó las que afirmó que eran las llaves de los bienes en controversia, solicitando que la autoridad de primera instancia diera fe de su buen estado de conservación. Solicitó que se le entregara a su contraparte la posición física de los inmuebles reclamados y que se declarara terminado el juicio ordinario civil promovido por su hermano. Al responder tal solicitud, la jueza natural determinó que no era de accederse a la petición del señor M.A.C., por cuanto no se había dictado sentencia definitiva en el expediente de origen en el que se determinaría a quién correspondería la posesión de los bienes inmuebles en cuestión. Por lo tanto, se ordenó a la secretaria del juzgado devolver las llaves que la parte demandada consignó. Resolución impugnada. Inconforme con tal determinación, el señor M.A.C. interpuso recurso de apelación, el cual le fue negado en el acuerdo de fecha 19 de septiembre del año 2022. Por cuanto, a consideración de la juzgadora primigenia, tal determinación no era apelable. Es en contra de este acuerdo que le negó el medio de impugnación intentado que la parte demandada interpuso el recurso de denegada apelación. Argumentos del recurrente. Al cumplir con lo dispuesto en el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el recurrente argumentó que los bienes inmuebles motivo del juicio de origen le pertenecen a su hermana, por lo que no admitirse la apelación, la resolutora de origen lo obliga a continuar con un juicio que ya no tiene razón de ser, lo que le perjudica como ganadero, pues el rancho donde trabaja se encuentra ubicado lejos de la localidad donde se encuentra el juzgado de primera instancia. Asimismo, afirma que se le ocasiona un perjuicio al Poder Judicial del Estado al dedicarse tiempo innecesario a la continuación de un asunto que ya no tiene razón de ser. Calificación de los argumentos. Son fundados los argumentos del recurrente y procedente el presente recurso de denegada apelación. Lo anterior, en virtud de que de la lectura del memorial presentado por el señor M.A.C. se hace patente su voluntad de allanarse a las pretensiones de su contraria. En ese sentido, como el allanamiento trae como consecuencia que todos los hechos reconocidos por el demandado queden fuera de la litis, simplificando el proceso para solucionar la controversia con mayor expeditez y dejando el camino libre a las pretensiones del actor, efectivamente se le causa un agravio irreparable en sentencia, pues el apelante ya manifestó su voluntad de dar por terminado el juicio de origen, por lo que se debe admitir el estudio de apelación. Sentido propuesto, son fundados los argumentos de la parte recurrente, en consecuencia se estima que es procedente el recurso de denegada apelación, por lo tanto se revoca la calificación de grado y se ordena admitir el recurso intentado por el señor M.A.C. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 863-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el número 4 de la lista, tenemos el TOCA 49-2022 del expediente 94-2020, juicio ordinario civil, el juzgado cuarto civil de primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 8 de octubre del año 2021. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. En el presente toca se resuelven dos recursos de apelación. El primero, interpuesto por la parte actora, la sociedad PIRBD, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el segundo, que hizo valer el Instituto Público Demandado. Antecedentes. La sociedad promovente compareció con su escrito de demanda ejerciendo la acción que denominó como reivindicatoria, solicitando que se declarara que es propietario de una serie de bienes inmuebles, equipos de cómputo, los cuales argumentó que se encontraban en posesión de un instituto público, por lo que solicitó que se ordenara a la parte demandada que hiciera entrega de los mismos o que en su defecto pagara el valor de ellos. En su escrito de demanda manifestó que entregó los bienes muebles consecuencia de un contrato de prestación de servicios profesionales que suscribió con el instituto demandado, mismos que no le habían sido devueltos. Resolución impugnada. Al dictar sentencia, la autoridad de primera instancia determinó que la parte actora sí entregó los bienes inmuebles a la parte demandada y que estos estaban en posesión del instituto público demandado, consecuencia del referido contrato de prestación de servicios en comento, pero que como la posesión derivaba de un acto jurídico personal, no era procedente el ejercicio de una acción real como la de la reivindicatoria, sino que debió promover o se debió haber promovido la acción de cumplimiento del contrato. En ese sentido, la parte demandada solo podría ser compelida a restituir los bienes reclamados mediante el ejercicio de la mencionada acción, por lo que se declaró la acción tentada. En contra de la resolución impugnada, la parte recurrente esgrimió en concepto de agravios que se debió aplicar el artículo 539 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, haciendo una interpretación pro persona consistente en que la jueza de primera instancia
debió haber atendido a los hechos que relató en su demanda, enderezando la acción nombrada por la de cumplimiento de contrato. Agravios del Instituto Público. Por su parte, el Instituto Público argumentó que es contrario a derecho que la jueza declarara que se encuentra en posesión de los bienes a que se refiere el contrato de prestación de servicios base de la acción, así como que estos se encuentran en su posesión, por cuanto si la juzgadora primigenia declaró que era improcedente la acción al haber sido promovida la acción reivindicatoria y no la de cumplimiento de contrato, no resultaba necesario hacer un análisis de las pruebas ofrecidas y desahogadas en juicio, toda vez que ello iría en contra de los principios de congruencia y exhaustividad, pues el caudal probatorio ofrecido por la parte actora se tornó innecesaria e irrelevante. Calificación de los argumentos. Son fundados los argumentos de la persona moral recurrente e innecesario el estudio de los motivos de disenso del Instituto Público en contra de la resolución impugnada. Justificación. A criterio de esta sala, sí debía estudiarse el juicio promovido como en ejercicio de la acción de cumplimiento de contrato, pues la parte actora estableció cuáles eran las prestaciones reclamadas y a pesar de que nombró su acción como reivindicatoria, del primer escrito presentado se hace evidente que en realidad reclamaba el cumplimiento del contrato de prestación de servicios. En este sentido, como acertadamente afirmó la persona moral recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 539 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la acción procede aún cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad cuál es la clase de prestación que se exige del demandado y el título o causa de la acción. Ello por cuanto es la persona juzgadora quien en su carácter de perito de derecho tiene los conocimientos necesarios para determinar cuál es la legislación aplicable al caso en concreto. Por lo anterior, esta sala colegiada estima procedente revocar la resolución impugnada y reasumir jurisdicción para estudiar el juicio de origen. En primer lugar, este tribunal hizo una minuciosa revisión de las constancias que obran en el expediente, de las que se observa que el Instituto Público demandado mencionó la existencia de un diverso expediente marcado con el número 349-2019 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, por lo que no es omisa en observar que la empresa actora ya promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción del cumplimiento de contrato en contra del Instituto Público en comento. No obstante, a criterio de este órgano colegiado, no se actualiza la excepción de cosa juzgada, por cuanto las prestaciones reclamadas en ambos juicios son diferentes en virtud de que en el primero se reclamó el pago de las sumas que la persona moral promovente argumentó que no habían sido entregadas por el Instituto Público demandado, mientras que en el sumario que nos ocupa reclamó la devolución de los equipos de cómputo que consignó para el cumplimiento del contrato de prestación de servicios que sirve como instrumento base de la acción. En ese tenor, no existe identidad entre las cosas que se demandan en ambos juicios y, consecuentemente, no se actualiza la cosa juzgada. Segundo, entrando al estudio de las acciones de la empresa promovente, se estima que los elementos de su acción consisten en la existencia de un contrato fuente de las obligaciones, que las prestaciones reclamadas son parte de los deberes que el Instituto Público demandado adquirió en el acuerdo de voluntades y si la parte actora se encontraba en condiciones de exigir el cumplimiento de las mismas. En cuanto al primer elemento, la existencia del contrato de prestación de servicios, la parte actora la acreditó con el instrumento basal, mismo que fue reconocido por la parte demandada en su contestación, pero no así demostró los otros dos elementos de su acción. Ello por cuanto las prestaciones reclamadas no son coincidentes con las cláusulas del convenio y, por lo tanto, no se puede afirmar que la devolución de los equipos de cómputo que enuncia fuera responsabilidad de su contrario. En el proyecto se hace un estudio de las cláusulas octava, décima y vigésima del contrato de prestación de servicios base de la acción, de las cuales se desprende que la vigencia del contrato lo fue desde el 21 de marzo del año 2018 hasta el 15 de julio del mismo año, que la persona moral PIRBD SADCB era la responsable de la manipulación física de los equipos de cómputo consignados, manipulación que incluía el transporte de los bienes referidos y del personal necesario para su operación, y que el Instituto Público únicamente tenía el deber de vigilar las actuaciones del personal de la persona moral, aquí actora, así como que solo es responsable por daños causados a los equipos tecnológicos por causas imputables a su personal o cuando derivara de disturbios políticos. Sentado lo anterior, se hace evidente que a la terminación de la vigencia del contrato era la empresa demandante quien debía manipular los equipos de cómputo que proporcionó, lo que incluía retirarlos del espacio que el Instituto Público había designado para su resguardo, sin que tuviera otra responsabilidad más que la de permitir la manipulación con la única salvedad de supervisar. Dicho de otra manera,
A partir del 16 de julio de 2018, la empresa se encontraba en posibilidad de recuperar los bienes muebles que se proporcionaron. En este sentido, le asiste la razón a la parte demandada cuando afirma que los bienes muebles reclamados nunca estuvieron bajo su responsabilidad, sino que su único deber era proporcionar un espacio físico para el resguardo temporal del equipo tecnológico y observar que el personal contratado por la empresa cumpliera con su deber diligentemente. En consecuencia, la parte actora tampoco acreditó que las prestaciones reclamadas fueran exigibles en virtud de que no acreditó haber realizado una conducta susceptible de ser vigilada. Retirar los bienes muebles que son propiedad del espacio físico para resguardo temporal que proporcionó el instituto. Así las cosas, este tribunal estima improcedente el juicio ordinario civil en ejercicio de la acción de cumplimiento de contrato promovido por PIRBD, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que se debe absorber al instituto público demandado y condenar a la parte actora al pago de las costas y gastos erogados en primera instancia. Ahora, por cuanto se ordenó revocar la sentencia impugnada, lo que conlleva que cesen sus efectos, se hace innecesario el estudio de los agravios expuestos por el instituto público demandado, por cuanto ya no le causa agravio alguno. En vista de lo expuesto, el proyecto propone que se declaren fundados los agravios de la persona moral recurrente, se revoque el fallo apelado. Así, esta sala reasume jurisdicción para estudiar las acciones y defensas del juicio de origen, de cuyo análisis resulta improcedente el juicio ordinario civil promovido. Se absuelve al instituto público demandado de la acción ejercitada en su contra y se condena a la parte actora al pago de gastos y costas de ambas instancias. Procedemos a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 49-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el número 5 de la lista, tenemos el TOCA 182-2022 del expediente 550-2021, juicio ordinario civil, juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Apelación auto de fecha 13 de enero del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias, secretaria. La juzgadora declaró que no se admitía el juicio ordinario civil al no ser la vía legal idónea para hacer valer como base de la acción la transacción que exhibió la parte actora, precisando lo establecido en los artículos 2111, 2114 y 2124 del Código Civil del Estado y 392, 395, 396, 403 y 404 del Código de Procedimientos Civiles. La apelante AREG aduce que el convenio de transacción que anexó a su escrito de demanda únicamente lo presentó para hacer referencia a que en el juzgado cuarto civil pretendió que la señora BRCP desocupara y entregara un predio de su propiedad. Sin embargo, el juicio intentado ante el diverso juzgado primero civil que nos ocupa no lo basó en dicho documento, sino que únicamente lo presentó como un referente. También señala que con la sola lectura de su escrito de demanda se advierte que en realidad se está ante un juicio ordinario civil y no ante la ejecución de un convenio transaccional, pues su propósito es que se le reivindique la posesión del inmueble que reclama y la correspondiente condena de daños y perjuicios. Por último, solicita que se emita una resolución en la que se ordene en primera instancia que sea admitida su acción intentada en el juicio de origen para recuperar su inmueble. En el proyecto consideramos fundados sus agravios, pues la jueza se equivocó al tomar en cuenta el convenio transaccional, señalando que no fue elevado a escritura pública y al exigirse requisitos que expresamente prevé la ley, negando la admisión de la demanda ordinaria civil. Pero la actora cumplió con las formalidades del numeral 545 del propio ordenamiento legal en su escrito inicial. Máxime que aunque se presentó junto con su demanda el testimonio de la escritura pública, que contiene un contrato de compra-venta otorgado a su favor por la empresa PU del FRY, Sociedad Anónima de Capital Variable. En tal virtud, se debe admitir la demanda del juicio ordinario civil, pues de no hacerlo así, se estarían vulnerando sus derechos humanos a la administración de justicia, a la igualdad procesal o al debido proceso. Así, el sentido es revocar el auto de fecha 13 de enero del año 2022, dictado por la jueza primera civil del primer departamento judicial del Estado, dentro del expediente 550-2021, relativo al juicio ordinario civil promovido por la señora AREG en contra de la señora BRCP. Procedemos a la votación. Magistrada primera, A favor.
Magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 182-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se continúa con los TOCAs de la magistrada segunda, licenciada en Derecho, María Corina Silvestre Canto Valdés, quien enlistó 5 proyectos. Como número 1 tenemos el TOCA 307-2022 del expediente 689-2021, diligencias de ejecución voluntaria del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, vespertino, donde se apela la sentencia de fecha 13 de diciembre del año 2021. En el uso de la voz magistrada. Gracias. Y en el TOCA del expediente antes señalado, la señora de iniciales RZT promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial a fin de que se decretara una pensión alimenticia a favor de sus hijos menores de edad de identidad reservada con iniciales GFGL, NAGL y NIGL, a cargo del padre de estos últimos, quien es el hoy apelante. Exhibió las actas de nacimiento de los infantes y la información testimonial. Como resultado, se fijó por concepto de pensión alimenticia el 45% de forma mensual respecto de los ingresos que devenga el recurrente como empleado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En el resumen de los agravios, el apelante sostuvo que la jueza no valoró debidamente las deducciones legales que se le obliga a cubrir, que no se consideraron los egresos que tiene con motivo de los gastos médicos a favor de sus 3 hijos acreedores, así como los relativos al predio donde habitaba con aquellos. Como segundo agravio, enfatiza que el juzgador no tuvo a la mano los elementos necesarios para valorar realmente las posibilidades económicas, siendo así que no pudo considerar que dicha pensión alimenticia resulta desproporcional a sus ingresos económicos. Del estudio realizado, esos agravios resultan inoperantes en la parte conducente a que se le descuenta de sus ingresos el pago del inmueble donde habitan sus hijos, pues no acreditó fehacientemente este extremo, y resultan infundados los demás de disenso en vista de que las pruebas aportadas y valoradas en el procedimiento de origen no acreditaron que la pensión alimenticia a su cargo realmente les sea imposible de pagar atentas sus posibilidades patrimoniales. Por lo expuesto, el sentido de la resolución que se propone es devienen en inoperantes y en una parte infundados, en otra los agravios expuestos por el recurrente. En consecuencia, se confirma la sentencia definitiva de fecha 13 de septiembre de 2021, dictada por el juez tercero de oralidad familiar, turno vespertino, del primer departamento judicial del Estado, en el expediente de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Se dejan a salvo los derechos del apelante en los términos señalados en el considerando sexto de la resolución para que los ejerza en la forma que mejor le corresponda. Procedemos a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 307-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el número 2 de la lista, tenemos el TOCA 220-2022 del expediente 176-2021, juicio ordinario oral familiar, juzgado sexto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Apelación contra la sentencia interlocutoria de fecha 20 de enero del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias. Del juicio relativo al TOCA y expediente antes señalado, la parte inconforme de iniciales JJCT controvierte la sentencia interlocutoria dictada el 20 de enero del 2022, en la cual se confirmó la guardia y custodia a favor de la señora de iniciales AICT respecto de sus hijos de identidad reservada, DI, IG, MI y CU, todos de apellidos CC, ya que no se acreditaron motivos suficientes para ordenar el cambio de tal medida en favor del citado CT. Asimismo, se confirmó el monto mensual de 2.500 pesos en concepto de pensión alimenticia fijado a favor de los menores de edad y a cargo del apelante, ya que tal como resolvió la juez natural, no se acreditó un cambio en la posibilidad económica del inconforme
y no se transgredió en su perjuicio su derecho al mínimo vital. En resumen de los agravios, el apelante JJCT señaló que el monto mensual fijado a su cargo en concepto de pensión alimenticia constituye el 100% de los ingresos mensuales que percibe como pintor y en ocasiones por deshiervo. Además, aseveró que el monto de los 2.500 que proporciona en concepto de alimentos, su pareja lo emplea para su uso personal, ya que, cito textualmente, es adicta a las bebidas embriagantes. De ese modo, que no se respetó el principio de proporcionalidad a su favor, igualmente atribuye una conducta penal en contra de la juez, ya que al pronunciarse de manera definitiva en lo relativo a la pensión alimenticia, asegura que la resolutora se coloca en una conducta de abuso de autoridad y finalmente alega el apelante que la madre de sus hijos no le ha permitido la convivencia con los menores de edad y no obstante ello, la juez del conocimiento ha sido renuente en acceder al cambio de guardia y custodia como solicitó. Del estudio realizado, el análisis de los agravios planteados por el apelante JJCT devienen infundados por un lado e inoperantes en otro, ya que en lo referente a que resulta excesivo el monto mensual de 2.500 pesos, esto no quedó acreditado porque del análisis de las constancias probatorias que obran en autos, tales como el estudio socioeconómico contenido en el oficio de fecha 1 de septiembre de 2017 y el informe de investigación de fecha 24 de diciembre de 2018, se advierten los montos que dicho inconforme declaró como gastos e ingresos, mismos que constituyen una percepción superior a un salario mínimo y aun cuando se cuantificaran sus percepciones con base únicamente en un salario mínimo, como pretende, el monto fijado en concepto de alimentos no constituye el 100% de sus ingresos, en virtud de que a la fecha en que se ordenó cumplir el monto señalado en concepto de pensión alimentaria, que lo fue a partir del 20 de enero de 2021, el salario mínimo diario era de 141.70 pesos, por lo que al mes generaría un ingreso de 4.251.30 pesos, de tal manera que si se le descuentan 2.500, esto no constituye el 100% de sus percepciones, debiendo tomar en cuenta que son 4 niños menores de edad que tienen que alimentarse con dicha cantidad, por lo que en atención al interés superior de sus hijos menores de edad, no es factible ordenar la reducción del monto alimentario que le fue impuesto a su cargo. Por otro lado, es inoperante su alegación consistente en que su expareja sea adicta a las bebidas embriagantes, porque tal hipótesis no quedó debidamente demostrada en las constancias probatorias. Del mismo modo, es infundado el argumento consistente en el requerimiento del cambio de guardia y custodia de sus hijos menores de edad, ya que aun cuando la progenitora de aquellos incurrió en varias ocasiones en el incumplimiento de la convivencia de dichos menores de edad con su padre no custodio, ello no autoriza de forma automática tal modificación. Por ende, a fin de preservar el interés superior de los mismos, se confirmó la guardia y custodia de aquellos a favor de su madre. Finalmente, también de bien infundado que la juez de origen violó en su perjuicio el principio de concentración, dado el retraso del procedimiento de origen, por lo que todavía no se ha dictado sentencia definitiva. En efecto, esto es infundado, ya que dicha resolutora no está en condiciones de dictar la resolución, porque aún están pendientes de recabar informes de diversas autoridades, mismos que fueron requeridos precisamente por el inconforme. Además, que esto último no se ha sometido a la prueba. Además de que este último no se ha sometido a la prueba pericial psicológica ordenada en autos, de ahí la imposibilidad del dictado del fallo. Por otro lado, es inoperante la pretensión de la parte apelante relativa a que este tribunal aplique una sanción de tipo penal a la juez del conocimiento, ya que esta autoridad carece de competencia legal para resolver al respecto, aunado a que el planteamiento es ajeno a los puntos controvertidos y en nada combaten las consideraciones sustentadas por el juzgador. En ese contexto, el sentido de la resolución es confirmar la sentencia de fecha 20 de enero del 2022 relativa a la revisión de medidas provisionales derivada del expediente 176-2017 relativo al juicio ordinario familiar de pérdida de patria potestad promovido por JJCT en contra de la señora AICT. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor.
El proyecto del TOCA 220-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el número 3 de la lista, tenemos el TOCA 357-2022, expediente 159-2022, diligencias de ejecución voluntaria de concubinato, juzgado primero mixto del civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado. Apelación en contra del auto de fecha 18 de marzo del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias. El presente asunto, la apelación interpuesta por la promovente de las diligencias, quien pretendió acreditar su carácter de concubina respecto de MJNN, quien ya falleció. En su relato, la apelante sostiene que vivió con el hoy difunto durante 3 años, como si hubieran sido marido y mujer, pero sin formalizar su unión, siendo que de dicha relación procrearon 2 hijas menores de edad. Asimismo, la inconforme alega que la necesidad que le impulsó para acudir ante el juez deriva de que es preciso acreditar dicha unión de hecho a fin de que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, ISTEI, le reconozca su carácter de concubina y pueda así gozar de los beneficios inherentes de la seguridad social. Al dictarse el auto apelado, el juzgador sostuvo medularmente que la vía de las diligencias de jurisdicción voluntaria no es la idónea para acreditar un derecho sustantivo como el concubinato, como si lo es, en cambio, el procedimiento contencioso ordinario familiar. El resumen de los agravios expuestos por el recurrente, en lo general, se abocan en señalar que tramitó las diligencias de jurisdicción voluntaria para poder realizar los trámites necesarios para la manutención de sus hijas, toda vez que con quien fuera su pareja sentimental vivió por espacio de 3 años como marido y mujer sin que existiera un acta de matrimonio de por medio, reiterando que ambas personas procrearon 2 hijas reconocidas por el hoy finado. Señalamientos que concatenó con lo expuesto en la exposición de motivos del Código de Familia para el Estado y en los diversos precedentes emitidos por esta sala colegiada a que hace referencia su escrito de agravios. Del estudio de los agravios, los expuestos por la apelante resultan inoperantes, pues no exponen argumentos que tiendan a demostrar la ilegalidad de lo resuelto en primera instancia, ni ataca los motivos y fundamentos de derechos que sirvieron de sustentos para declarar que la acción de concubinato instada por la actora recurrente deba de entablarse a través de la vía contenciosa y no en la vía de jurisdicción voluntaria como en la especie se pretende. Para reforzar lo anterior, se aludió a lo previamente determinado en un caso similar en el diverso previo y autónomo TOCA 533-2019, fallado por unanimidad de votos de los entonces integrantes de esta sala colegiada en fecha 11 de septiembre de 2019. Mismo criterio que esencialmente habría sido refrendado meses después por lo resuelto en la contradicción de tesis 137-2019 del índice de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en el considerando sexto del proyecto de resolución, se están dejando a salvo los derechos del apelante a efecto de que los haga valer por la vía jurídica que estime pertinente. En vista de lo anterior, se propone, son inoperantes los agravios invocados por la parte apelante. En consecuencia, se confirma el auto de fecha 18 de marzo del año 2022, decretado por el juez primero mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado, en el expediente número 159-2022, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntarias promovidas por la apelante, a fin de acreditar su carácter de concubina de quien en vida llevara por nombre MJNN. Que proceda la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 357-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo el número 4 de la lista, tenemos el TOCA 427-2022 del expediente 257-2020, procedimiento especial de divorcios incausales, juzgado primero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado, donde se apela la sentencia de fecha 13 de abril del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias. En los autos del juicio del TOCA y expediente antes señalados, promovido por VLPC en contra de
MLPU, alias LPU, la juez resolvió el régimen de convivencia entre el menor de edad involucrado y su padre, alimentos a favor del menor de edad a cargo de su padre por la cantidad líquida que resulte del 25% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias o extraordinarias, menos deducciones de carácter legal que devenga. Declaró terminada la sociedad legal que rigió el matrimonio, adjudicando a favor del exconsorte y el apelante la propiedad de un bien inmueble, juntamente con el gravamen hipotecario que reporta. También se condenó al excónyuge a pagar a favor de su exesposo la suma de 68,000 pesos en concepto de gananciales. En resumen de los agravios, la parte apelante se inconforma que la convivencia fijada le perjudica, ya que no podrá convivir con su hijo ningún domingo, ya que trabaja todos los días, lo que la autoridad de primera instancia no tomó en cuenta. Que se condenó a su ex consorte a pagar a su hijo en concepto de pensión alimenticia la cantidad líquida del 25%, cuando en unas diversas diligencias de jurisdicción voluntarias tramitadas previamente se determinó como monto de alimentos y embargo el 30% de los ingresos del progenitor. Asimismo, que el menor involucrado se encuentra cursando secundaria, generando gastos y aunado a que se hace cargo de los gastos de la casa habitación donde se encuentra su hijo, el pago de la hipoteca de banco de un inmueble y que mediante la nómina le descuentan un pago a favor del Infonavit por determinado monto, lo cual merma sus ingresos, dejándolo en una situación grave frente a los gastos que le genera la educación de su hijo, encontrándose en desventaja frente a su ex consorte, quien cuenta con el 75% de sus sueldos y monumentos, el cobro de un segundo trabajo que alega que tiene y no cuenta con otro gasto, ya que éste vive con su madre, de ahí que no se le afectaría en su esfera económica un aumento. Se inconforma también de que se le condenó al pago de 68,000 pesos a favor de su excónyuge en concepto de gananciales, sin que la juzgadora haya tomado en cuenta su petición de que se aplique lo contenido en el artículo 97 del Código de Familia para el Estado, agregando que exhibió su liquidación de la sociedad legal para no caer en rebeldía y estado de indefensión de la demanda, pero que siempre invocó este citado numeral 97. Por último, que con las pruebas testimoniales que ofreció, se acreditó que su ex esposo abandonó el hogar conyugal sin justificación, por lo que no tiene derecho a gananciales. Del estudio realizado, el agravio marcado con el número 3 es infundado, si bien la señora invocó el citado artículo 97 al presentar su proyecto de inventario y avalúo para la liquidación de la sociedad legal, implícitamente solicitó que se base en él, ya que de lo contrario no tendría sentido su exhibición, máxime que la juez se basó en los términos de ese documento para resolver la referida liquidación. En cuanto al invocado numeral 97, este alude al cese de los efectos de la sociedad legal por abandono injustificado del domicilio conyugal por parte de uno de los consortes para el caso de que la misma se encuentre vigente, sin que ello abarque la pérdida de los derechos adquiridos por los cónyuges previamente o los futuros, como en el caso de la liquidación, además de que el único bien de dicha sociedad, mismo que se adjudicó a la exconsorte de acuerdo a su inventario presentado, fue adquirido en el año 2011 y el presunto abandono que manifestaron los testigos fue en el año 2014, cuando ya había adquirido derechos sobre ese inmueble derivados del carácter de cónyuge. El agravio 1, parcialmente fundado, atento a la causa de pedir. Ninguno manifestó régimen de convivencia en su propuesta de convenio de divorcio, solamente que estaban de acuerdo en que se fijara uno. Si bien tampoco ninguno de los padres manifestó los días que laboran y cuáles no, a fin de que ambos convivan los domingos con su hijo, debe fijarse como régimen de convivencia con el adolescente involucrado y su padre los días sábado y domingo de cada semana de forma alternada, es decir, una semana sábado y la subsecuente domingo, repitiéndose nuevamente el orden de las 10 a las 17 horas. El agravio 2 es parcialmente fundado. El padre en su escrito inicial en su propuesta de convenio se obligó y comprometió al pago de alimentos a favor de su hijo por la cantidad que resulte del 30% de sus prestaciones, tal como fue determinado en el expediente 56-2017
del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, donde se tramitaron las diligencias de jurisdicción voluntarias de alimentos promovidas por la madre del infante en representación de su hijo. Datos que se corroboraron con una cédula de notificación del deudor alimentario Corbenautos, donde se advierte que se fijó tal cantidad a favor del menor. Por lo tanto, al no demostrarse con las pruebas ofrecidas un cambio en las condiciones en que se fijaron tales alimentos en esas diligencias, atendiendo al ofrecimiento del padre que está involucrado menor de edad, debe fijarse la pensión alimenticia consistente en la cantidad líquida que resulte del 30% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias, extraordinarias, menos deducciones únicamente de carácter legal que devenga mensualmente el deudor alimentario por ser ajustado a derecho y en mayor beneficio de su hijo adolescente involucrado. El sentido de la resolución, ante lo infundado y otros parcialmente fundados, de acuerdo a la causa de pedir, los agravios de MLPU alias LPU, se propone modificar la parte conducente de los puntos resolutivos primero, cuarto y sexto de la sentencia, a fin de que el régimen y convivencia entre el menor y su padre se lleve a cabo los días sábados y domingo de cada semana de forma alternada, de las 10 a las 17 horas, y la subsecuente semana, el día domingo, en la misma modalidad, repitiendo el orden con posterioridad y fijarse en concepto de pensión alimenticia la cantidad líquida del 30% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias, extraordinarias, menos deducciones de carácter legal que devenga mensualmente el deudor alimentario como empleado de la Fiscalía General del Estado y o en cualquier otro centro de trabajo donde labore con posterioridad. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 427-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el número 5 de la lista, tenemos el TOCA 659-2022 del expediente 814-2022, juicio ordinario familiar, juzgado cuarto mixto de los civiles y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Apelación en contra del auto de fecha 11 de julio del año 2022. Tiene el uso de la voz, magistrada. Gracias. Del juicio relativo al TOCA y expediente antes señalado, la parte inconforme de iniciales JA-JM controvierte el referido auto en el cual se decretó el desechamiento del juicio ordinario familiar de pérdida de patria potestad promovido por el citado JM en contra de la señora P del SQK, ya que para ello el juez de origen estimó que al estarse tramitando un diverso juicio de guardia y custodia marcado con el número 1250-2021 del índice del juzgado de origen y promovido por esta última en contra del apelante, entonces las prestaciones que requirió el promovente serían definidos en dicho juicio. De ahí que no procedió a la admisión del juicio instado por la parte inconforme. El resumen de los agravios, el apelante JAJM señaló en su primer agravio que el juez natural violó en su perjuicio el derecho que tiene a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 17 constitucional, ya que dicho resolutor perdió de vista que los hechos narrados y probados en su demanda inicial consistieron en que una de sus hijas ha sido víctima de una agresión, lo que ocurrió estando bajo los cuidados de su madre. Como segundo motivo de inconformidad, alegó el apelante que era incorrecto el motivo que sostuvo el juez de primera instancia en cuanto a la admisión, en tanto afirmó que resultaría una duplicidad de expedientes, lo que asegura no ocurre, dadas las razones que ofreció para instar el procedimiento de pérdida de patria potestad, con fundamento en los artículos 276, 277, 286, 308 y 3108 del Código de Familia para el Estado. Del estudio realizado, del análisis de los agravios planteados por el apelante, devienen fundados y suficientes en atención a la preservación del interés superior de las menores, reconocido en el artículo 4 constitucional y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que la patria potestad no se configura como un derecho de los progenitores, sino como una función que les es encomendada en beneficio de los hijos, que está dirigida a la protección, educación y formación integral de los menores y cuyo interés es siempre prevalente en la relación paterno-filial.
acentuándose la vigilancia de los poderes públicos en el ejercicio de dicha institución en consideración prioritaria de tal interés, de tal manera que si bien el promovente acreditó la agresión de la que fue objeto su hija menor de edad, era evidente el deber que tenía el juzgador de actuar e implementar medidas para proteger a esta última. De ahí que se estime procedente revocar el auto de desechamiento emitido por el juez de primera instancia. Se invoca como apoyo de lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro Patria Potestad, su configuración como una institución establecida en beneficio de los hijos. En el sentido de la resolución que se propone, se revoca el auto impugnado, se ordena la admisión del juicio ordinario de pérdida de patria potestad en contra de B del S, QK, y a fin de preservar el interés superior de las menores de edad, se decretan medidas urgentes consistentes en mantener a la menor de edad y LVJQ de identidad reservada bajo el cuidado de su padre, JAJM, se ordena la verificación de la distinta menor de edad, KYJQ de identidad reservada, con el fin de comprobar si ha sido agredida o no, para lo cual se llevará a cabo y a la brevedad posible la escucha de esta última. Igualmente se deberá realizar una prueba de identidad física, físico-fisiológica, edad clínica, somatometría, ginecológica y proctológica respecto de la menor de edad citada, a fin de verificar si aquella ha sido víctima de violencia. También se ordenó practicar una prueba pericial psicológica a las menores de edad de identidad reservada y determinar el estado emocional en el que se encuentran. Asimismo, deberá practicarse dicha prueba pericial en las personas que habitarán con la citada LVJQ, es decir, su abuela paterna, de nombre LML, y su padre, JAJM, a fin de determinar la idoneidad de aquellos para llevar a cabo el cuidado de la referida menor de edad. De la misma forma, deberá efectuarse una prueba pericial psicológica a las personas que habitan con la señora B del SQK, a fin de advertir si alguno de ellos despliega alguna conducta violenta en contra de la menor de edad, KYJQ de identidad reservada, y atendiendo a la edad de la menor LVJQ de identidad reservada, quien en la actualidad tiene 4 años con 6 meses, debe fijarse una convivencia con su madre, misma que se determina en la modalidad supervisada que se llevará a cabo en el Centro de Convivencia Familiar del Estado por un periodo de 3 meses, fijándose el día domingo de cada 15 días en un horario comprendido de las 10 a las 13 horas en dicho centro, en las cuales deberá quedar registro del resultado que derive de las entrevistas de la menor con su madre. Esto a fin de preservar la integridad, estabilidad emocional y física, así como el interés superior de dichas infantes. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 659 de 2022 se aprueba por unanimidad de votos. Ahora se continúa con los tocas de magistrado tercero, licenciado en Derecho, Alberto Salón Viento, quien enlistó 5 asuntos. Como número 1 tenemos el TOCA 547 de 2022 del expediente 179 de 2018, juicio ordinario oral familiar del Juzgado Primero Mixto de Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, apelación en sentencia interlocutoria de fecha 13 de mayo del 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Muchas gracias, buenos días. La resolución impugnada es la de fecha 13 de mayo de 2022, en la que se declaró procedente el incidente de modificación de la pensión alimenticia provisional fijada a favor de la menor de iniciales SEHH, decretándose como nuevo monto para tal fin la cantidad de 2.500 pesos y centavo moneda nacional de manera mensual. En sus agravios, la apelante de iniciales SEHC alega que la cantidad fijada en concepto de pensión alimenticia a favor de su hija menor de edad, SEHH, resulta desproporcional e inequitativa, ya que cuenta con otros 4 acreedores alimentarios que son sus hijos, además de que en forma errónea, la juez de conocimiento determinó que sus ingresos mensuales fluctúan entre los 10,000 pesos, siendo esto totalmente falso.
En el proyecto que se propone se estima que son fundados dichos agravios, ya que de las constancias que obran en autos se advierte que el deudor alimentario tiene un ingreso aproximado de 6,000 pesos sin centavos moneda nacional de manera mensual, por lo que al distribuir equitativamente dicho monto entre los 5 acreedores alimentarios y el propio deudor, nos da como un monto el de 1,000 pesos sin centavos moneda nacional, para que cada uno de ellos pueda cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, precisando que dicha medida cautelar es de manera provisional, por lo que durante el procedimiento las partes podrán aportar las pruebas conducentes con el fin de acreditar la capacidad económica del deudor alimentario en su caso. Por tal motivo, se propone modificar la resolución combativa en cuanto al monto de la pensión alimenticia se refiere, quedando en la cantidad de 1,000 pesos moneda nacional, así como en la garantía alimentaria fijada a favor del apelante. Se procede a la votación. Magistrada primera. A favor. Disculpa, abogada, no la escuché. A favor. Gracias. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 547-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el número 2 de la lista, tenemos el TOCA 780-2022, el expediente 429-2022, procedimiento especial de divorcio sin causales, juzgado tercero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Contraapelación en contra del auto de fecha 2 de agosto del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias. En dicha resolución, la juzgadora de origen se inhibió de conocer del procedimiento que nos ocupa, por cuanto se encontraba impedida para conocerlo conforme al numeral 55, fracción séptima del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por cuanto había conocido de una causa análoga relativa a unas diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la señora MGPM a fin de que se decretara una pensión alimenticia a su favor y a cargo del ciudadano VMCC, en el cual ya se había dictado sentencia. En sus agravios, invoca como agravio que se violaron los numerales 199, 447, 448 y 55, fracción séptima del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pues según invoca, en las diligencias de jurisdicción voluntaria había una promoción de acumulación tendiente a evitar que se dividiera la continencia de la causa, la cual no había sido acordada en el término legal de 3 días, por lo que el juzgador debió de traer a la vista dichas diligencias, que en su escrito de petición de acumulación fue presentado antes de que se dictara sentencia en dicha jurisdicción voluntaria y que la juzgadora tenía conocimiento de la existencia de ambos procesos antes de emitir la sentencia en dichas diligencias. Se estima que son infundados e inoperantes lo argumentado respecto a que en lugar de inhibirse se debieron acumular ambos procedimientos judiciales, puesto que por una parte no puede perderse de vista que conforme la fracción primera del numeral 447 del Código de Procedimientos Familiares, establece que la acumulación procede cuando la sentencia que deba de dictarse en uno de los pleitos cuya acumulación se pida origine cosa juzgada en el otro, siendo que en las diligencias de jurisdicción voluntaria no existe controversia, por ende no hay pleito, por lo que no es dable su acumulación en el procedimiento contencioso, como pretende el apelante. Y por otra parte, el numeral 450 del Cuerpo de Leyes de Referencia dispone que la acumulación procede en cualquier etapa del procedimiento antes de pronunciarse la sentencia en la audiencia principal, siendo que en las diligencias de jurisdicción voluntaria ya se ha emitido sentencia, por lo que a todas luces tampoco podría acumularse. Por ende, resulta pegado a derecho que la juzgadora de origen se hubiera inhibido del conocimiento del procedimiento especial de divorcios incausales que nos ocupa, al tener conocimiento que ya había emitido sentencia en un diverso procedimiento judicial que tenía analogía al procedimiento judicial del cual dimana el presente TOCA. También dimanan inoperantes los agravios respecto de que en las diligencias de jurisdicción voluntaria había instado la acumulación de autos antes de que ahí se decretara la sentencia, pero que no fue acordado en tiempo y que la juzgadora hizo como si no existiera la acumulación, que proveyó ilegalmente la pensión alimenticia para conceder a su contraparte varios años de alimentos, que es una persona solvente con recursos económicos, los cuales resultan totalmente inoperantes, pues dichos argumentos los debió haber hecho valer en aquel procedimiento judicial y no en el que aquí nos ocupa, pues con ellos en nada controvierte la motivación allegada por la juzgadora en el acuerdo impugnado. Se procede a la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor.
Magistrado tercero, A favor. el proyecto del TOCA 780-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Continuando con el número 3 de la lista, tenemos el TOCA 669-2022 del expediente 359-2020, diligencias de ejecución voluntaria y juzgado cuarto de unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Apelación sentencia definitiva de fecha 1 de febrero del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrado. Gracias. En dicha sentencia se declararon procedentes las diligencias únicamente a favor de la menor de edad involucrada, quien a esta fecha tiene 3 años de edad. Se fijó el 35% mensual de los ingresos del deudor alimentista y una garantía consistente en el depósito de 30,000 pesos moneda nacional. Agravios. No se presentaron agravios, pero se entró al estudio de oficio y por suplencia de la queja únicamente respecto a la niña involucrada. Se estima que la sentencia de primera instancia consideró y determinó en legalidad los requisitos de procedencia, a saber, parentesco, necesidad de los alimentos de la acreedora alimentaria y el caudal económico del deudor alimentista, pues fueron debidamente acreditados con diversas documentales y una información testimonial. El porcentaje fijado es adecuado y cumple con el principio de proporcionalidad, pues el caudal económico se acreditó con el informe de la empresa para la que labora y también con sus declaraciones del sistema de administración tributaria, mientras que la necesidad de la niña se presume, además de que se acreditó que vive en un predio rentado. Se propone la modificación de la sentencia con los siguientes efectos: ajustar el nombre de la persona moral que realmente emplea al señor de iniciales PJJO. Se precise que el descuento debe ser de forma catorcenal como su sueldo. Se sustituye la fecha a que se hace alusión respecto de la reforma de la Constitución Federal en materia de desindexación del salario mínimo y también en lo concerniente al fundamento utilizado para girar el exhorto, en donde erróneamente se utilizó como fundamento la legislación en materia civil, cuando lo correcto es utilizar la relativa a materia familiar. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto TOCA 669-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el número 4 de la lista, el TOCA 678-2022 del expediente 1573-2007, juicio ordinario civil, juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Apelación en auto de fecha 6 de junio del año 2022. Tiene el uso de la voz magistrada. Gracias. En dicho auto es en el cual no se accedió a la solicitud de adjudicatario, en el sentido de que se le otorgara la posesión del predio motivo de la litis que había adquirido en remate, al considerar la juez que dicha adjudicación no había sido perfeccionada a través del otorgamiento del documento de propiedad respectivo ante notario o escribano público, por lo que no se actualizaba el supuesto contemplado en la primera parte del artículo 470 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En sus agravios, el recurrente señala que no existe impedimento alguno para esta negativa, toda vez que dicho artículo no establece la necesidad de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, a fin de otorgar la posesión física del bien inmueble, invocando un criterio jurisprudencial para sustentar sus alegaciones. Se estima que son fundados dichos agravios, ya que si la adjudicación por remate se ha realizado y se ha pagado el precio, debe considerarse que la compraventa judicial ha quedado perfecta, pues el ejecutado ya perdió la propiedad del bien por haberla adquirida el adjudicatario, por lo que el derecho humano a poseer un bien de propiedad no debe constituirse a partir de la formalización de la escritura, ya que ello constituye una formalidad para que la adjudicación surte efectos publicitarios ante terceros y no constitutivos, de conformidad con el numeral 2173 del Código Civil del Estado de Yucatán. Máxime que la jurisprudencia invocada por el inconforme sí es obligatoria para los tribunales judiciales del orden común de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, se propone revocar el auto combatido a fin de que, con fundamento en la jurisprudencia de rubro, remate judicial, la escritura pública de adjudicación no constituye un requisito previo para que se ponga al adjudicatario en posesión del bien inmueble. Legislaciones de la Ciudad de México y del Estado de Jalisco. Se obsequie lo solicitado por el señor de iniciales HEFG y le ponga en posesión del bien rematado.
Procedemos a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 678-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Siguiendo con el número 5 de la lista, tenemos el TOCA 361-2022 del expediente 84-2019, juicio de interdicto de obra nueva. Juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del Estado, donde se apela a sentencia de fecha 29 de marzo del 2022. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias. En dicha sentencia definitiva, no procedió el juicio por cuanto la parte actora no acreditó la personalidad que ostentó, ni tampoco su interés jurídico, careciendo por ello de legitimación. En los agravios, el recurrente aduce que el juez no dictó una sentencia de forma clara y fundada en la ley, ya que de forma limitativa analizó indebidamente la constancia procesal de fecha 1 de marzo del año 2019, donde de manera expresa se reconoció el carácter de personalidad del recurrente para actuar en el juicio y omitió pronunciarse al respecto. También alega que las partes demandadas tenían la oportunidad de interponer recurso legal en contra de dicha determinación, ya sea en la contestación de la demanda vía excepción o por la vía incidental, supuestos que no se dieron durante la secuela procesal, precluyendo así la oportunidad del examen de personalidad. Se sugiere que son inatendibles los agravios, ya que en primer término conviene invocar el artículo 3 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual determina: los interesados o sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio del procurador con poder bastante. Esto es, que al procedimiento en cualquiera de sus instancias solo pueden comparecer los propios interesados por su propio y personal derecho o sus representantes legítimos, acreditando fehacientemente dicha representación. Sentado lo anterior, se advierte de la revisión de las constancias procesales que la copia del poder que presentó el señor de apellidos PG para acreditar su personalidad de apoderado de la persona moral no fue debidamente certificada por notario público, sino por un escribano público, y como correctamente determinó la jueza en primera instancia, contraviene el antes invocado artículo 125 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, vigente el 16 de febrero de 2019, fecha en la que el nombrado escribano público hizo constar el cotejo. Por lo tanto, al no haber subsanado el error que se le hizo saber en la sentencia apelada, ni en primera ni en segunda instancia, devienen inatendibles los agravios invocados, por cuanto no cuenta con la representación que ostenta para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia recurrida en nombre de la persona moral. Por tal motivo, se estima dejar sin materia dicho recurso. Se procede a la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero. A favor. El proyecto del TOCA 361-2022 se aprueba por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión. Y continuando con la convocatoria, tenemos como punto 3 de la convocatoria Asuntos Generales. Para este punto, se propone la celebración de una sesión extraordinaria para el día viernes 16 de diciembre del año en curso, a fin de realizar la elección de presidente de esta sala para el periodo 2023-2024. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Si les parece, magistrados, entonces quedaría la sesión extraordinaria para el 16. ¿De Sí. acuerdo? Queda registrado Gracias. la sesión extraordinaria para el día 16 de diciembre del año en curso. Y por último, atendiendo al punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Gracias, magistrados. Hoy concluimos la 38ª sesión ordinaria, la última del año. Gracias. Gracias. Gracias.